Convocatoria de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales de la Junta de Extremadura. Me acompañan en esta comparecencia el gerente del Servicio Extremeño de Salud y el director general de Asistencia Sanitaria del Servicio Extremeño de Salud. Solo un tema para la comparecencia de prensa de hoy, que es presentar a la opinión pública los datos correspondientes a las listas de espera sanitarias referidos al primer semestre del año 2017. Los datos los hacemos públicos dando cumplimiento a la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada, porque así lo dice, que cada semestre se deben hacer públicos, y en aras a la transparencia que corresponde al Gobierno de la Junta de Extremadura. De la misma forma, les informo que a partir de hoy publicaremos estos datos en la página web del Servicio Extremeño de Salud, como venimos haciendo todos los semestres. Se enviarán también los datos, como corresponde en los formularios correspondientes, al Ministerio de Sanidad, como también tenemos que hacerlo y es obligación. Y saben que también en esta legislatura nos hemos puesto una exigencia nueva, que fue crear un grupo de trabajo en el seno de la Comisión de Sanidad, Políticas Sociales y Vivienda de la Asamblea de Extremadura, que también recibirán los datos de lista de espera de oficio, como en cada semestre. Los datos que presentamos hoy, los datos de lista de espera sanitaria que presentamos hoy, corresponden a 30 de junio de 2017 y como las listas de espera sanitarias tienen un comportamiento estacional, nos referiremos siempre en la comparativa con el mes equivalente del año 2016. Es decir, siempre se suele comparar junio con junio y diciembre con diciembre. Haré una salvedad a lo largo de la rueda de prensa y es esta rueda se da coincidiendo con 2 años de gobierno y con respecto a la auditoría funcional que hicimos cuando llegamos al Gobierno de la Junta de Extremadura de la lista de espera, haré alguna referencia a cómo han variado los datos con respecto a esa auditoría funcional que hicimos en su momento. Pero los datos de lista de espera tienen, insisto, un comportamiento estacional y siempre se tienen que comparar con el semestre correspondiente del año anterior. Comienzo. El número total de pacientes en alguna de las listas de espera sanitarias, bien en intervenciones quirúrgicas, bien en consultas externas o bien en pruebas complementarias, a 30 de junio de 2017 eran de 127.522, lo que supone una reducción con respecto a junio del año 2016 del 8,25%. Es decir, en junio de 2017 esperan 11.474 pacientes menos que esperaban en junio de 2016. Los pacientes que se encuentran fuera de garantía a 30 de junio de 2017, y me van a permitir que aclare este concepto de lo que significa fuera de garantía. Fuera de garantía quiere decir que exceden los tiempos máximos para intervenciones quirúrgicas, pruebas complementarias y consultas externas que vienen en la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada, que son fuera de garantía sería un paciente que espera más de 180 días para intervenirse quirúrgicamente en Extremadura, o un paciente que espera más de 60 días para una primera consulta de especialista, o un paciente que espera más de 30 días para realizarse una prueba de diagnóstico o una prueba terapéutica. Estos son los pacientes que consideramos fuera de garantía. Pues bien, los pacientes que se encuentran fuera de garantía a 30 de junio de 2017 son 55.540,
lo que supone una reducción con respecto a junio del 2016 de un 10,75%. Es decir, en junio de 2017 había 6.688 pacientes menos fuera de garantía que en junio de 2016. Por tanto, con respecto a junio de 2016, las conclusiones que podemos sacar es que esperan menos pacientes, más de un 8,25% menos de pacientes son los que esperan, y los pacientes que esperan menos. Esa sería la conclusión de los datos globales. En las bajadas sucesivas que hemos ido teniendo de pacientes que cuando llegamos al Gobierno nos encontramos sin cita, es decir, no estaban en ninguna de las listas de espera, desde que llegamos al Gobierno hemos sido capaces de reducir el número de pacientes sin citas en 46.103 pacientes de los casi 100.000 que esperaban sin cita en septiembre de 2015. Llevamos todos los semestres de este Gobierno bajando las cifras de pacientes en listas de espera sanitarias. Así, con respecto a cuando llegamos al Gobierno, esperan hoy, en junio de 2017, 62.457 pacientes menos que esperaban en septiembre de 2015. Y hemos reducido en 31.549 pacientes los pacientes que nos encontramos cuando llegamos al Gobierno fuera de garantía. Es destacable el trabajo de los profesionales del Servicio Extremeño de Salud y, de forma muy especial, es destacable el trabajo que han hecho en el ámbito de la gestión las áreas de salud de Badajoz, Mérida, Coria, Cáceres y Navalmoral, que son las áreas que más han reducido las listas de espera sanitarias globales. Las áreas de salud con mayor disminución en pacientes fuera de garantía han sido Badajoz, Mérida y Cáceres. Y ahora paso a darles los datos desagregados por las tres listas de espera: lista de espera quirúrgica, lista de espera de consultas externas y lista de espera de pruebas complementarias. Con respecto a la lista de espera quirúrgica, la lista de espera quirúrgica a 30 de junio de 2017 estaba formada por 20.970 pacientes, lo que supone un 3% menos que en junio de 2016. A día de hoy, 598 pacientes menos están esperando que esperaban en junio de 2016. Y 56 pacientes menos se encuentran esperando fuera de garantías con respecto al mismo mes del año 2016. Esto ha sido posible gracias al incremento de la actividad quirúrgica en nuestros centros hospitalarios, que hemos aumentado en este semestre en un 3,20%. Es decir, en todo el semestre hemos sido capaces de aumentar la actividad de nuestros centros en 1.194 intervenciones quirúrgicas más. Y esto ha sido gracias a los profesionales, pero también gracias al Plan Integral de Eficiencia Quirúrgica que hemos puesto en marcha desde servicios centrales del Servicio Extremeño de Salud. Paso a darles ahora los datos de lista de espera de consultas externas. A 30 de junio de 2016 hay 67.336 pacientes esperando para alguna primera consulta externa, un 4% menos que en junio de 2016. Es decir,
en junio de 2017, esperan 2.813 pacientes menos que esperaban para una primera consulta en junio de 2016. También se han reducido en un 4% los pacientes que esperan más de 60 días para una consulta, lo que quiere decir que en junio de 2017 esperan 1.159 pacientes menos que esperaban para una primera consulta en junio de 2016. He de manifestarle que el trabajo en la lista de espera de consultas externas no ha sido fácil durante este semestre, debido a la escasez de especialistas, sobre todo en dermatología y en traumatología, pero también en otras especialidades. El número de pacientes sin citas, por tanto, ha sido de aumento a 30 de junio en más de 29.000 pacientes de los que teníamos previsto, que esperamos resolver en el siguiente semestre del año. No obstante, a pesar de las dificultades, en junio de 2017 se espera para una primera consulta una media de 60,5 días, 6 días menos que en 2016. Y esos 60,5 días se ajustan a lo que establece la Ley de Tiempos de Respuesta de Atención Sanitaria Especializada. Las áreas de salud que más han reducido las esperas en consultas externas han sido las áreas de salud de Badajoz, de Plasencia, de Cáceres, de Llerena Zafra y de Coria. Paso a detallarles los datos relativos a las listas de espera para pruebas diagnósticas o terapéuticas. A 30 de junio de 2017 hay esperando 39.216 pacientes para realizarse una prueba diagnóstica, lo que supone una reducción con respecto al semestre anterior de un 49,3%. Es decir, en junio de 2017, 38.111 pacientes menos están esperando una prueba diagnóstica que en junio de 2017. El número de pacientes que esperan más de 30 días para una prueba a 30 de junio de 2017 es de 21.925, lo que supone un 50,7% menos que en junio de 2016. Además, en las pruebas, hemos logrado reducir los pacientes sin cita en un 39,7%. Hemos incorporado al sistema más de 15.000 pacientes que ahora ya saben a ciencia cierta cuándo tienen que realizarse su prueba diagnóstica o su prueba terapéutica. Las áreas de salud que más han disminuido las listas de espera en pruebas han sido Mérida, Don Benito Villanueva de La Serena y Badajoz. En resumen, quiero agradecerle a todos los profesionales del Servicio Extremeño de Salud su compromiso, su trabajo y su dedicación. Sin ellos, esto no hubiese sido posible. En segundo lugar, con respecto a cuando llegamos al Gobierno y después de reducciones semestrales, semestre tras semestre, de Gobierno de la Junta de Extremadura, el cambio está siendo sustancial en las listas de espera sanitarias. Refiriéndome a los datos que les acabo de dar, y en resumen también, son datos que muestran una tendencia positiva, como lo muestra también alguien independiente, como lo dice la memoria de la defensora de los usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura, que en el año 2016 ya han bajado en un 9% los pacientes que han recurrido a esa institución para que se cumpliese la Ley de Tiempos de Respuesta. Pero esto no nos debe hacer parar en el Servicio Extremeño de Salud. Y vamos a seguir con la misma política de estar ocupados y preocupados por las listas de espera sanitarias.
Tenemos que seguir trabajando incansablemente y constantemente, pero estamos seguros que las medidas están dando sus frutos. Será necesario que hagamos un esfuerzo mayor en el próximo semestre en las listas de espera que se refieren a consultas externas. Y con esto termino, les agradezco su atención y les doy paso al turno de preguntas sobre este o cualquier otro tema que quieran preguntar y que me lo sepa. Sí, buenos días, consejero. Buenos días. Creo que una persona cuando está fuera de garantía puede acudir a la sanidad privada y el SES lo tiene que financiar, si no tengo mal entendido. ¿Cuántas personas se han acogido a esa dinámica y qué inversión le ha supuesto al SES? Y por otro lado, ¿cómo se encuentra el hombre que fue agredido por su hijo en la Codosera? Con respecto a la primera pregunta, me van a permitir que me extienda un poco más en la respuesta, pero sí me gustaría explicarles el mecanismo, el derecho, en definitiva, que tienen los pacientes para acogerse a la Ley de Tiempos de Respuesta. Lo que dice la Ley de Tiempos de Respuesta del año 2005 es que un paciente tiene que ser intervenido quirúrgicamente en menos de 180 días, tiene que ser atendido en una primera consulta externa en menos de 60 días o tiene que realizársele la prueba diagnóstica en menos de 30 días. Todo lo que pase de ahí se encuentra fuera de garantía. El primer mecanismo que establece el Servicio Extremeño de Salud es que si cree que no va a poder cumplir con esos tiempos, de oficio le puede ofrecer un centro alternativo dentro del sistema sanitario público o dentro del sistema sanitario privado. Si es privado, sería el Servicio Extremeño de Salud el que costearía la intervención quirúrgica, la consulta externa o la prueba diagnóstica y terapéutica. Es una decisión del paciente aceptarlo o no aceptarlo. Y son numerosos los pacientes que prefieren elegir, como dice la gente en los pueblos, las manos del cirujano frente a la espera. Por lo tanto, esos pacientes ya no estarían en espera estructural, estarían esperando a que les atendiese su médico de siempre, el que les ha llevado, y en el centro donde les han llevado. Por lo tanto, ya ahí hay una criba importante en los pacientes que quieren derivarse a centros privados o a centros públicos que están en otro área de salud y que no tienen tanta lista de espera. El segundo mecanismo de seguridad que establece la ley es que si el SES no ha ofrecido por cualquier razón ningún centro, porque no disponga de ello, sanitario, para operarse para la primera consulta externa o para la prueba diagnóstica o terapéutica, entonces pueden acudir a la oficina de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura. En el año 2016, un 9% menos, es decir, un 9% de reducción, fueron los pacientes que tuvieron que acudir a ese segundo mecanismo. Esto quiere decir no solo que las listas de espera van mejor, sino que se está trabajando de oficio desde el Servicio Extremeño de Salud. Y es la Oficina de la Defensora de los Usuarios del Sistema Sanitario Público de Extremadura la que negocia con el Servicio Extremeño de Salud para darle una respuesta al paciente. Se refería usted a cuántos pacientes derivamos. No le puedo responder a esa pregunta. Le digo, el volumen de conciertos que nosotros establecemos, los establecemos como conciertos marcos. Tenemos un concierto marco para intervenciones quirúrgicas, al que están acogidos algunas clínicas, un concierto marco para pruebas diagnósticas, al que están acogidos otras clínicas, y un concierto marco para consultas externas. He de decirle que las primeras consultas es muy difícil en la privada, muy complicado, porque es una primera consulta que tiene que ser diagnóstica y tiene que ser prácticamente en un acto. Por lo tanto, ahí tenemos dificultades para poder externalizar. No obstante, el volumen económico
que destinamos anualmente a estos conciertos, y no me quiero equivocar, es de algo más de 5 millones de euros. Anuales. ¿Cómo se van derivando? A medida que lo vamos necesitando. Por eso no le puedo dar los datos de los pacientes derivados en este momento. En cuanto a la segunda pregunta que me hacía, el paciente agredido en la Codosera está evolucionando favorablemente. Ya saben que la semana pasada empezaron a eliminarle la sedación para ver cómo el traumatismo fue craneal, para ver si neurológicamente evoluciona bien. Parece ser que va evolucionando bien, y como se ha tenido que nuclear uno de los globos oculares, uno de los ojos, pues está ingresado en oftalmología del Perpetuo Socorro de Badajoz, evolucionando favorablemente. Buenos días, consejero. Era una duda de un dato que no sé si lo he tomado bien en respecto a las listas de esperas quirúrgicas. Dímelo. Cuando se ha referido a la actividad que se ha incrementado un 3,20%, Sí. que han sido 1.194 intervenciones quirúrgicas más. 1.194 intervenciones quirúrgicas más. Ese es el número total que ha habido de enero a junio. Ese es el número completo en el que ha aumentado las intervenciones quirúrgicas en todo el semestre, de enero a junio. Buenos días. Yo eran 3 preguntas. Sí. Una, no me han quedado claros los datos de la lista de espera de pruebas diagnósticas. Eso de la bajada del 49,3%, no me cuadraban los números. Yo se lo repito. La segunda es sobre el traslado del PAC de Aldea Centenera. ¿Qué opina usted de los comentarios que ha hecho Prescres y el Partido Popular? Sí. Y, en tercer lugar, sobre los golpes de calor, ¿cómo están las últimas personas que los han sufrido? Gracias. Vale. Sobre la primera cuestión, a 30 de junio de 2017 esperan 39.216 pacientes para realizarse una prueba diagnóstica. Hay, con respecto a lo que teníamos en junio de 2016, 38.111 pacientes menos esperando. Eso es una reducción del 49%. Del total que teníamos. Con respecto a la segunda pregunta, del 49,3% en concreto. Con respecto a la segunda pregunta que me hacía, era sobre el PAC de Aldea Centenera. Vamos a ver, con respecto al PAC de Aldea Centenera, en agosto del año 2015, no me quiero equivocar, agosto-septiembre del año 2015, en cualquier caso, cuando abrimos el mapa sanitario, llegó una solicitud por parte del secretario del Ayuntamiento de Torrecillas de la Tiesa, para que hiciésemos un estudio de la posibilidad de trasladar el punto de atención continuada que estaba en la zona de Trujillo rural y que se encontraba en Aldea Centenera a la localidad de Torrecillas de la Tiesa. Y nos instaban a la consejería a que hiciésemos un estudio técnico de esa situación. En su momento ya le respondimos al ayuntamiento que esto no correspondía a los trabajos del mapa sanitario, porque el mapa sanitario se dedica a establecer zonas de salud, no dónde están los dispositivos dentro de la zona de salud, que es un proceso de organización interna que tiene el Servicio Extremeño de Salud. Después del estudio técnico que realizaron el Servicio de Planificación de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales y el Servicio de Centros de la Consejería de Sanidad y Políticas Sociales, el trasladar el PAC de Aldea Centenera a Torrecillas de la Tiesa tiene algunas ventajas, y es por lo que se consideró la propuesta como aceptable, pendiente de una última decisión. ¿Cuáles son los motivos favorables al cambio? Los motivos favorables al cambio es que está más centrado esa ubicación en Torrecillas de la Tiesa, en la zona de Trujillo rural, que se puede hacer cargo en menos tiempo
de las urgencias de Jaraicejo y que se pueda hacer cargo de las urgencias de Aldea del Cano, que ahora mismo estaban yendo a Trujillo. Perdón, de Aldea del Obispo. Me he equivocado de localización. De Aldea del Obispo, que ahora mismo se estaban haciendo cargo el PAC de Trujillo Sur, de Trujillo Rural, perdón, de Trujillo Rural. Y además, el ubicar el punto de atención continuada en Torrecilla de la Tiesa frente a Aldea Centenera suponían que los pacientes de Jaraicejo y de Torrecilla de la Tiesa no tenían que acudir en dirección contraria al sitio natural de derivación si era una urgencia grave, que sería o el CAR de Trujillo o el Hospital de Cáceres, porque esos pacientes tendrían que ir primero al PAC de Aldea Centenera, en Aldea Centenera les valorarían y si es una urgencia que fuese necesario derivarla al hospital, tendrían que volver a deshacer el camino. Por lo tanto, Torrecilla de la Tiesa está más centrado. Cuestiones en contra del cambio. En este momento, el consultorio de Torrecilla de la Tiesa no reúne las condiciones, habría que hacer adaptaciones, para que pudiese ubicar el punto de atención continuada. ¿Qué es lo que se ha producido en este tiempo? En este tiempo lo que se ha producido es una carta del alcalde de Torrecilla de la Tiesa al gerente del Servicio Extremeño de Salud preguntándole sobre los resultados del estudio técnico. Y el gerente del Servicio Extremeño de Salud, en aras a la transparencia, no ha tenido por menos que responder que el estudio técnico es favorable. ¿El traslado se puede hacer ahora? No. ¿El traslado se va a hacer ahora? No. ¿El traslado se puede hacer inmediatamente? No. ¿El traslado tiene un tinte político? No. ¿Qué sería lo que estaban haciendo en el Partido Popular cuando cerraron las urgencias rurales si piensan que nosotros estamos siguiendo criterios políticos? Pensarán que todos somos de la misma condición. Y, por último, de tomar la decisión de trasladar el PAC, se produciría y se entablarían conversaciones con ambas localidades, con Torrecilla de la Tiesa y con Aldea Centenera. ¿De qué no es culpable el Servicio Extremeño de Salud? De la difusión de la carta que le contesta el gerente del SES a Torrecilla de la Tiesa. Porque lo que le está dando y lo que le está diciendo es que el traslado es aceptable desde el punto de vista técnico y que, por lo tanto, hay que esperar a que haya una inversión en el consultorio de Torrecilla de la Tiesa para poder hacer ese acomodo si es que se llega a hacer. Por lo tanto, tranquilidad y, en segundo lugar, esto no está basado en ningún caso en criterios políticos. Pues yo no espero que sea antes de 2018. Se lo voy a decir bien clarito. Este año la Consejería no dispone de fondos comunidad autónoma para hacer inversiones en los consultorios locales. Solo dispone de fondos europeos. Y Torrecilla de la Tiesa no es candidata a recibir una subvención a fondos europeos porque ha recibido una subvención para equipamiento del PAC hace pocos años y es un criterio de no elegibilidad. Por lo tanto, como no hay presupuesto comunidad autónoma en la Consejería de Sanidad, en ningún caso sería en el 2017. En ningún caso. Los criterios técnicos así lo dicen, pero antes de hacerlo recurriremos a la negociación con ambas localidades. Con respecto a los ingresados por la ola de calor, la evolución es favorable, afortunadamente, de los dos. ¿Más?
Un detalle simplemente es que tenemos, espera que ya vuelvo para atrás, que no tengo aquí el esto, tenemos en total, eran 127.522 pacientes en las 3 listas de espera y 55.540 fuera de la garantía. Estos 55.540 salen de los 127.000. Claro. Eso es, correcto. Nada, simplemente será detalle. Sí, sí. Gracias. Dentro de eso hay gente que está fuera de garantía. Son esos 55.000. No es que haya 127.000 más 55.000 más. No, sino que salen de ahí. ¿Más preguntas? Quería preguntar, una cuestión es, en cuanto al tiempo, ha dicho usted al principio que la gente ahora espera menos. Solamente ha dado el tiempo de espera medio en un segundo, que es que son muchos datos y ver dónde está cada uno de ellos. Lo entiendo. En las pruebas diagnósticas, o ha sido en la de 60 días, que son las pruebas diagnósticas. Ha dicho que esperan una media de 60,5 días en las pruebas diagnósticas. Un tiempo que ya esté de media el que marca la ley de tiempos de respuesta. En 0,5 días. Claro, entonces no ajustamos, como ha dicho, a lo que no se ajusta a la ley de tiempo de respuesta. Hay más de la mitad de la gente que espera más tiempo. No. Si la media son 60,5 días y el límite es 60, por eso, en cuestión de tiempo. Uno se come el pollo y otro el medio pollo. La media, ha dicho. Entonces, en la media habrá gente que espere 80 y gente que espere 20. Sí, claro. Claro. Por eso he dicho que había pacientes que estaban fuera de garantía. Que se ajustaba a la ley, por eso lo digo. La media. La media es lo que se ajusta a la ley. La media es lo que se ajusta a la ley. Quiero decir, hay mitad de gente que no está Si la fuera. pregunta es, ¿hay pacientes que esperan más de 60 días para una consulta? Sí. Si no, la media no saldría de 60,5. Claro. Claro. Y en las otras vertientes, tanto en quirúrgicas como en primera consulta, ¿cuáles son los tiempos de espera? Le digo. Fuera de garantía. Ministerio. 125 días de espera media en quirúrgica. 125 días. Hemos reducido casi en 3 días, 2,93 días. Y pruebas complementarias más complicado de decírselo, porque son muchas más, pero le pongo si quiere el ejemplo de las mamografías, que hemos reducido en 23 días. ¿Perdón? Para una mamografía se esperan 53,90 días. Sí, y respecto a la ley de tiempo de respuesta, Sí. ha dicho que se ha reducido un 9% los que llegan a la defensora del usuario, de los pacientes. ¿La gente conoce el desarrollo de este protocolo, como nos ha explicado? ¿La gente sabe que al cumplir 30, 60, 180 días tiene esa salida? ¿O esa alternativa, por llamarlo así? Nosotros tenemos un catálogo de derechos que se publican en todos nuestros hospitales. Y el desconocimiento de la ley no implica que no se deba cumplir. ¿Que tenemos que insistir más en este tipo de cuestiones? Pues podemos insistir más. También es verdad que nosotros, con la renovación del cargo de la defensora de los usuarios, estamos haciendo una rueda por las distintas áreas de salud para que conozcan la oficina del defensor de los usuarios. Sí, sí, sí. Desde la Dirección General de Asistencia Sanitaria se le ofrece y desde las gerencias. Lo que pasa es que hay pacientes, vamos a ver, si yo estoy operando para una prótesis de rodilla y a mí me lleva viendo un traumatólogo durante
varios años, puedo optar a irme a otro centro a operarme, que cumple con el tiempo, o decidir, oiga, mire, esto no es nada grave. De lo que estamos hablando en lista de espera, no estamos hablando de ningún problema grave y urgente para operarse. Y hay gente que decide esperar a que le opere el facultativo o que le haga la primera consulta el facultativo en el que confía o en el área donde vive. En fin, hay muchos condicionantes por los que los pacientes no aceptan. Pero de oficio se ofrecen, porque por algo tenemos los conciertos. ¿En las que haya? Sí, hay pruebas diagnósticas donde ha subido, por ejemplo, en endoscopia. En endoscopia ha subido el tiempo de espera. Se lo digo. Es que las pruebas complementarias son... En endoscopia ha subido en 20 días. Estábamos en 82 en junio de 2016 y hemos pasado a 104 en junio de 2017. Sí, consejero, ha dicho que hemos visto que, sobre todo durante estos últimos 6 meses o un año, el esfuerzo ha sido mayor en pruebas diagnósticas, es donde están los mayores descensos. Ha dicho que a partir de ahora van a hacer el esfuerzo en consultas externas. Sí. ¿En qué va a consistir o qué nos puede avanzar? ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Igual que hacemos con las intervenciones quirúrgicas. Seleccionar aquellos centros que ya están cumpliendo con un buen número de primeras consultas externas y a esos centros ofrecerles jornadas extraordinarias para realizar primeras consultas fuera de lo que es el horario de mañana, por decirlo de alguna manera, y compensar a los profesionales que realizan esas primeras consultas. Porque se quedarían dentro del sistema sanitario público. A ver cómo le explico yo esto para que se entienda bien. Mire, para nosotros, para el Servicio Extremeño de Salud puede ser relativamente sencillo externalizar una intervención quirúrgica, porque es un acto quirúrgico, el cual el paciente se queda ingresado hasta que se recupera y después el seguimiento lo sigue haciendo el Sistema Sanitario Público de Extremadura. Para una prueba, pues pasa 3/4 de lo mismo, es solamente hacerse la prueba y el resultado lo recibe el facultativo que le atiende en el Servicio Extremeño de Salud. Una primera consulta es muy complicado que se externalice. ¿Por qué es complicado? Pues porque los criterios clínicos tienen variabilidad entre unos profesionales y otros. Y a veces, por parte de nuestros profesionales, es mal aceptado que se externalicen las primeras consultas. Porque puede ser que la opinión que tenga el facultativo en la segunda visita que ya se realiza dentro del Servicio Extremeño de Salud esté más de acuerdo o menos de acuerdo con la actuación que le ha recomendado el primer facultativo que lo ha visto en esa primera consulta. Por lo tanto, las primeras consultas siempre son más difíciles de externalizar, ¿vale? Entonces, el esfuerzo tiene que ser dentro del SES, fundamentalmente, en las consultas externas. Esa es la principal dificultad que tienen las consultas externas. ¿Más? Perdón. ¿Hay alguna pregunta más? No. Muchas gracias a todos y a todas.